supuesto, le saludamos desde aquí. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes. Con su permiso de esta honorable soberanía y en representación de mi compañero Emiliano Aguirre Cruz, quien hoy se encuentra aquí presente y a quien le agradezco todo su apoyo y acompañamiento, voy a dar lectura a esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 15º y se adiciona el párrafo 16º recorriéndose las subsecuentes, todos al artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a efecto de elevar a rango constitucional la implementación de políticas públicas para disminuir la deserción o abandono escolar en todos los niveles escolares del sistema educativo del Estado de México. La educación es un derecho humano, un imprescindible motor del desarrollo social y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz, la estabilidad, así como también generar rendimientos elevados y constantes en términos de ingreso. Sin lugar a duda, constituye uno de los factores más importantes para garantizar la igualdad y la inclusión. Hay que recordar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que toda persona tiene derecho a la educación, que el Estado de la Federación, los estados, la Ciudad de México y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. De igual forma, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia determina que educación es un derecho básico para que todos los niños, niñas y adolescentes que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos humanos. Acorde con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Estado de México por sí solo concentra el 12.52% del total del alumnado, siendo la entidad federativa con mayor matrícula escolar. En ese tenor, nuestra entidad federativa es uno de los mayores referentes a nivel nacional en diferentes materias. Ejemplo de ello es el hecho que en el Estado de México, hasta la fecha, es la segunda entidad federativa que más Producto Interno Bruto ha venido aportando al país. Así como también el hecho de que en el territorio mexiquense se concentra el mayor número de personas en condición de pobreza, un equivalente similar a la población de la Ciudad de México, datos que nos ilustran la importancia de que el Estado de México pueda articular progresivamente el desarrollo económico con el progreso social de las personas. En este caso, en uno de los pilares más indispensables, que es la educación. A pesar de los importantes avances realizados por este poder legislativo, en nuestro estado aún existen grandes desafíos en materia educativa que resultan necesarios enfrentar. Por citar algunos ejemplos, se encuentran insuficiencias en la cobertura de la educación, la inserción laboral de los jóvenes egresados y finalmente la deserción escolar, siendo este último una problemática que en ocasiones pasa desapercibida, pero en realidad afecta a nuestra sociedad. La deserción escolar es catalogada como un proceso de alejamiento sucesivo de la escuela que culmina con el abandono por parte de las y los educandos. Los diversos factores que involucra la deserción escolar no excluyen ninguna etapa del ciclo educativo. Por el contrario, se hacen presentes desde los primeros estudios de la educación infantil hasta los últimos niveles de la educación. La deserción escolar se mide a través de tres preceptos claves. El primero de ellos es la duración de la deserción. El segundo es según su alcance. Y por último, la temporalidad o en qué nivel educativo ocurre la deserción. Aunque las causas de la deserción escolar pueden ser muy variadas, la verdad es que siempre se determinan por factores que complican el acceso al estudio o que impiden completamente la culminación del mismo. Dentro de los factores más comunes se encuentran los socioeconómicos, por ejemplo, los bajos ingresos,
los sociales, entre los que se encuentra la vulnerabilidad y la exclusión social, los institucionales, que se queda el desamparo institucional, los personales, como la falta de interés, de motivación o de atención, los familiares, como familias disfuncionales o desarticuladas, y los psicológicos, relacionados con trastornos del aprendizaje. Como toda problemática, la deserción académica genera diversas consecuencias, por mencionar algunas de ellas. Como ya lo mencionamos anteriormente, el rezago educativo, la brecha de género, mayor tasa de embarazo adolescente y menor planificación familiar, el desempleo y la falta o baja calidad de servicios educativos públicos. Advertimos que debido a factores como la emergencia sanitaria que comenzó el 30 de enero del 2020 y la falta de recursos educativos, la tasa de abandono o deserción escolar en educación media superior en el Estado de México aumentó durante el ciclo escolar 2021-2022, de pasar del 11.1% al 12.1%. Dicha cifra se colocó con base en la Secretaría de Educación Pública como el mayor puntuaje de deserción escolar de los últimos 3 años, incluso por encima de la media nacional, la cual fue del 11.3%, así como en la posición 15 a nivel nacional en dicho tema. Si bien en nuestro estado existe una recuperación paulatina de estudiantes, lo cierto es que con o sin crisis financiera, contingencia sanitaria o cualquier otra eventualidad, la deserción escolar está ahí presente y debemos de tomar acciones para reducirlo en lo mayor posible y en su momento erradicarlo. De una revisión realizada en los datos del INEGI, encontramos la estadística referente a la tasa de abandono escolar en el Estado de México. Primaria 1.4, secundaria 2.1, media superior 7.8 y superior 9.2. Asimismo, el Censo de Población y Vivienda 2020 estiman que los municipios con menor grado promedio de escolaridad de la población de 15 años resultaron ser los siguientes: Coatepec de Harinas, Zacualpan con 7.4, Otzoloapan con 7.2, Lubiano, Sutepec y Villa de Allende con 7.1, Donato de Guerra e Iztapan del Oro con 7, Villa Victoria con 6.8 y San José del Rincón con 6.5. En cuanto al analfabetismo, el censo 2020 nos ilustra que el Estado de México se encuentra entre las 3 entidades federativas según población analfabeta de 15 años y más con mayor número de personas analfabetas. Precisamente, ubicándonos tan solo por debajo de las entidades federativas de Veracruz y de Chiapas. No pasa por alto el hecho de que en el Estado de México ha venido implementando diversas acciones políticas públicas o programas para garantizar la permanencia escolar, lo cual refuerza el hecho de que efectivamente nos encontramos en una entidad federativa que aún tiene mucho por atender. Es imperativo señalar que el gobierno federal, desde el ámbito de sus atribuciones, también ha implementado una diversidad de becas escolares en beneficio de los sectores más vulnerables de nuestro país. Entre ellos, la beca universal para estudiantes de educación media superior, Benito Juárez, la beca para el bienestar Benito Juárez de educación superior, Jóvenes escribiendo el futuro. No obstante lo anterior, la acción más destacable e histórica que realizó fue mediante la expedición del decreto en el Diario Oficial de la Federación del 8 de mayo del 2020, dentro de los cuales se destaca que el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentran en condiciones de pobreza. Bajo ese tenor y acorde a las disposiciones jurídicas a este Poder Legislativo del Estado de México, es necesario realizar los ajustes legales necesarios, pertinentes a efecto de que el Estado implemente las políticas públicas, a efecto de erradicar y así implementar becas que combatan la deserción o abandono escolar en los niveles escolares del sistema educativo de la entidad federativa. De igual forma, destacamos el acuerdo aprobado por la legislatura, publicado en el periódico oficial con fecha 30 de septiembre del 2022,
por el que se exhortó respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado de México para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública previnieran y atendieran mediante políticas públicas eficientes el abandono escolar de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo del Estado de México. Tampoco podemos soslayar la Agenda 2030, la cual plantea 17 objetivos, dentro de los cuales se destacan de manera enunciativa, más no limitativa, el objetivo 4, que se refiere a la educación de calidad, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Dentro de ello, pues se encuentran las metas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.b. 4. Objetivo 10. Reducción en las desigualdades. Metas 10.3, así en consideración de los razonamientos antes descritos, la presente iniciativa tiene por objeto elevar a rango constitucional la implementación de políticas públicas en nuestra entidad federativa a efecto de disminuir el analfabetismo, así como también combatir de manera progresiva la deserción o abandono escolar en todos los niveles escolares del sistema educativo del Estado de México, con atención especial a personas o grupos sociales en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad. Lo anterior en el sentido de continuar un sistema constitucional conforme a la evolución social de nuestro Estado de manera progresiva, para así dar una mayor protección normativa y constitucional que permita generar las condiciones que den mayor certeza jurídica a las personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Sin lugar a dudas, disminuir las desigualdades en la entidad es un trabajo bastante complejo para toda administración, puesto que se trata de un objetivo que podría materializarse de mediano a largo plazo. No obstante, el hecho de que el Estado de México sea una referencia nacional nos señala la importancia de avanzar en la reducción y en su momento la erradicación de problemáticas escolares. Por ello, en el grupo parlamentario de Morena, nos solidarizamos con la presente propuesta legislativa en beneficio de quienes más lo necesitan, en este caso, a quienes en un futuro serán los que sigan construyendo una mejor sociedad, un mejor Estado, a la par de las circunstancias sociales. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la más alta consideración de esta legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que de tenerse por correcto y adecuado se nutra de los aportes que en su caso realicen los diversos grupos parlamentarios dentro del análisis y sea aprobado en sus mejores términos para el beneficio de nuestra querida población mexiquense que honrosamente representamos. Atentamente, diputado